Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Entrevista con el Experto aquí en Álvaro Tostado, Patrimonios Inmobiliarios. Al fin empezamos con el primer episodio. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a todos por estar viendo este primer video que estoy realizando. Créanme que cualquier comentario al respecto de este video será muy bien recibido, puesto que la intención con este canal es brindarles información a ustedes y podernos culturizar un poquito más en el tema inmobiliario. Aquellos que aún no me conozcan, déjenles platico un poco. Yo me dedico a ser asesor inmobiliario y actualmente me encuentro afiliado a Braico Corporativo, lo cual quiere decir que mi enfoque no es 100% en las finanzas, pero es por eso que me he dado la tarea de conseguir a un experto que en verdad conozca más a profundidad de este tema. Y bueno, antes de todo les voy a platicar un poquito al respecto del invitado. Su nombre es Alberto Vaz García. Es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría de negocios por la Universidad de Cornell, con especialidad en finanzas corporativas. Ha sido asesor y director de finanzas de diversas empresas, principalmente en el ramo inmobiliario. Colocó en la Bolsa Mexicana de Valores a Consorcio Hogar y Zare, empresas de vivienda con las que también llevó a cabo diversas emisiones públicas de capital y deuda. Ha sido profesor de programas de licenciatura y posgrado en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Panamericana. Actualmente es socio y director de nuevos negocios en Braico Corporativo. Y al final es autor del libro de finanzas inmobiliarias que se publicó en abril del 2019 bajo el patrocinio de Canadevi, Banregio y HIR Casa, entre otros. Además que cuenta con un segundo libro que es el de Finanzas de Emprendedores, que se encuentra en preparación todavía y espera publicarlo en la segunda mitad de este año. Pero bueno, como pueden ver, es una persona que está súper preparada en el tema, entonces comencemos con la entrevista. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, por compartirnos estos pequeños minutos para que más o menos nos expliques cómo trabajan todas las finanzas dentro del mundo inmobiliario, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Álvaro, con gusto. Pues perfecto, pues mira, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál sería tu perspectiva actual sobre el crecimiento en la plusvalía en las tierras aquí en México, al final de cuentas? Bueno, actualmente el mundo inmobiliario en México vive un momento de gran oportunidad, principalmente por lo que se llama el bono demográfico. Esto es, en estos momentos, México, esta década de 2020 al 2030, va a tener la mayor cantidad de adultos, personas entre 15 y 65 años con capacidad de trabajar, y al mismo tiempo tenemos la menor cantidad de dependientes económicos. Esto es niños o ancianos, personas de más de 65 años. Entonces esto se traduce en una gran capacidad de generación de riqueza por parte de la población a través de sus trabajos, y al tener menos dependientes económicos, pues esto genera una mayor disponibilidad de recursos e ingresos, pues para invertir, por ejemplo, en este caso en propiedades inmobiliarias. Entonces se suman varios factores importantes: una población adulta creciente en los próximos 10 años, segundo, una mayor capacidad de compra de las familias o de las personas en general por una menor cantidad de dependientes económicos, y tercero, pues tasas de interés más bajas, ¿no? Entonces esas tres cosas sumadas pues van a incrementar la demanda, y como en todos los mercados, cuando la demanda se incrementa, pues los precios mejoran, y esto es lo que creemos que va a generar plusvalía en el mercado. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación inmobiliaria en estos tiempos del coronavirus? Bueno, ahorita estamos viviendo momentos extraordinarios, atípicos. Pues sí vemos que efectivamente aumenta la incertidumbre en los mercados. La compra normalmente de una propiedad inmobiliaria pues es de las decisiones más importantes que hacen las personas, las familias, incluso las empresas, y en estos momentos de incertidumbre pues son decisiones que a lo mejor se postergan hasta tener una mayor claridad en el ambiente. Yo creo que esta situación puede durar entre 6 y 9 meses, donde vamos a tener una cierta atonía en la demanda, en las ventas, pero seguramente por todos estos factores que te comentaba, el bono demográfico, tasa baja, mayor disponibilidad de ingreso, que son factores pues de mediano y largo plazo, pues eso permitirá que en los próximos, dentro de 6-9 meses, pues el mercado vuelva a restablecerse, ¿no? Ahorita pues puede ser una buena oportunidad de compra para, digamos,
buscadores de precio, por así llamarlos, en el sentido de que al haber poca demanda, pues a veces los desarrolladores o las empresas pues hacen mejores ofertas en cuanto a precios u oportunidades de compra, ¿no? Bueno, vámonos ahora entonces ya desde la perspectiva del inversionista inmobiliario, aquel que solamente ve la parte del inmueble como un parte del nuevo negocio. ¿Qué es en lo primero que debería fijarse un inversionista antes de hacer cualquier inversión, al final de cuentas, para ti, desde el lado financiero? Bueno, desde luego la primera o la parte más importante es ver qué tan seguro está el capital que estás invirtiendo, y segundo, pues ver qué rendimiento obtienes, ¿no? Por ejemplo, si compras tú acciones, monedas extranjeras, etcétera, pues en cierto modo esos valores están fluctuando continuamente, pueden subir y bajar. En el caso de las propiedades inmobiliarias, pues tienden a ser menos variables su volatilidad en precios, claro, son más estables. Y bueno, pues finalmente el capital queda respaldado por un bien tangible, que en este caso es terrenos, ladrillos, construcciones, etcétera. Entonces eso le da una gran seguridad a tu capital. Ese capital, pues normalmente, por los factores que hemos comentado, pues te va a generar plusvalía en el tiempo. Adicionalmente, si compras el bien no para usarlo, sino para rentarlo, pues te puede generar un ingreso adicional a través de rentas. Por ejemplo, si compras un local comercial, pues tienes la seguridad de que tu capital se preserva a través de esos ladrillos, por ejemplo, esa tierra que has comprado, con la beneficio adicional de que pues, te genera una renta, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto sobre adquirir un crédito hipotecario? Bueno, esa es una muy buena opción en estos momentos. Actualmente, pues sí hay bancos que ofrecen tasas de interés alrededor del 8% anual. Son tasas que pues, yo creo que en 60, 70 años no se habían visto en México. Yo diría que son las tasas más bajas en la historia de las últimas 2 o 3 generaciones. Entonces eso representa una gran oportunidad porque aumenta la capacidad de compra de las personas, ¿no? Si tu pago mensual por una menor tasa de interés se reduce, pues eso te permite comprar un bien inmueble pues, de mejores características, mejores condiciones. Y bueno, pues normalmente el crédito hipotecario pues te permite también por estos pagos mensuales pues programar tu economía familiar, en el sentido de que ya sabes qué cantidad mensual debes de disponer para cubrir ese crédito, ¿no? Y muchas veces ya con los precios que tenemos, pues ya casi viene siendo equivalente a pagar una renta. Entonces, digamos, por la misma cantidad de dinero, prácticamente en vez de estar pagando una renta, pues te estás haciendo tu propietario de un bien raíz, ¿no? ¿Qué opinas tú de aquellos terrenos donde se encuentran en una zona donde nosotros como inmobiliarios lo denominamos como una zona de transición, como más o menos tenemos este desarrollo de Art Park? ¿Cómo tú crees que opinas de ese tipo de terrenos? Claro, bueno, estos terrenos son muy interesantes. Digamos, primero me gustaría definir qué es una zona de transición. Una zona de transición es una zona cuyo uso de suelo está cambiando. Por ejemplo, que a lo mejor una zona con vocación industrial y se vuelve de vivienda, una zona que era agrícola y se vuelve ya para parques industriales, etcétera. Entonces, cuando se da ese cambio de uso de suelo, pues naturalmente los precios de los terrenos, las propiedades se incrementan. Entonces, normalmente estas propiedades pues son buenas inversiones, sobre todo en el mediano plazo, porque conforme el mercado va reconociendo ese cambio de uso de suelo y la oferta de productos se van adecuando a ese nuevo uso de suelo, pues naturalmente los precios se van incrementando. Entonces yo diría que estos productos son de los que dan una mayor plusvalía. También sucede con las zonas que se llaman de reconversión, ahí me equivoqué. No te preocupes. De las zonas, esto también se puede dar en lo que son las zonas que se están reposicionando, por ejemplo, o mejorando urbanamente. Muchas veces hay una zona de buena calidad y el entorno, las propiedades aledañas, pues tienen un nivel socioeconómico menor. Entonces, a veces el empuje o el crecimiento de esta zona de mejor calidad, pues va haciendo que mejoren esas propiedades alrededor, ¿no? Entonces, estos terrenos donde se hace el cambio de uso de suelo o que están cercanos a zonas de mejor calidad, pues son por lo general los que te dan una mejor potencialidad, una mayor plusvalía. Claro. Yéndonos en la perspectiva del cliente final,
¿Es a fuerzas tener una gran cantidad de capital ahorrado en tu cuenta para poder adquirir una casa o un departamento para vivir? Pues mira, lo ideal es que, y así están más o menos las estipulaciones de los créditos hipotecarios, que de tu ingreso mensual, el ingreso fijo del que dispones, pues no gastes más de la tercera parte de ese ingreso, ¿no? Okay. En el pago de tu hipoteca. Por ejemplo, si yo gano 30,000 pesos, pues lo ideal es que mi pago de hipoteca no exceda los 10,000 pesos, ¿no? Okay. Con las tasas que han bajado, pues eso, al reducirse el pago mensual, le ha facilitado a la gente pues digamos el pago de su propiedad. Otra recomendación sería, si se tiene un ahorro previo, pues en la medida de lo posible tratar de maximizar el enganche, por dos razones. Una, porque a lo mejor podemos reducir el monto de crédito hipotecario que yo pida y con eso baja mi pago mensual, o a lo mejor puedo acceder a una propiedad de mejores condiciones, mejor tamaño, etcétera, ¿no? La otra cuestión es, pues sí, tratar de que cuando se tengan recursos adicionales, por ejemplo, que nos llegue un bono, algún aguinaldo, etcétera, pues tratar de hacer pagos anticipados a tu crédito hipotecario, porque pues esto, a la larga, al ir tú matando el capital en el tiempo más rápidamente, pues se reducen los pagos de intereses y en el tiempo, digamos, y puedes acabar de pagar antes tu crédito hipotecario. En vez de estar 20 años pagando, a lo mejor en 15 años, en 12 años, terminas de pagar tu deuda y pues eso te representa ahorros importantes. Entonces sí es importante pensar no solamente en dedicar al máximo una tercera parte de tu ingreso, sino también saber que si tienes algún ingreso extra o entradas adicionales, pues las destines a amortizar ese crédito. Como anécdota, más o menos, me han tocado personas primerizas en el tema de adquirir un bien inmueble y todo. ¿Tendrás algunos consejos en los cuales puedan ellos basarse para poder administrar mejor sus finanzas y poder adquirir su primer casa o departamento? Bueno, lo primero es, para mí es importante, si estoy empezando a decidir comprar una vivienda, pues tratar de hacer un programa de ahorro, no sé, con 1 año, 2 años, para tratar de juntar el mayor enganche posible. Eso me va a abrir muchas puertas al momento de negociar precios, etcétera. Y lo segundo es, pues, ir cuidando mi perfil de crédito, ver, pues, que no tenga faltas en el buró de crédito, que, pues, tenga forma de demostrar mi nivel de ingresos, no tener otras deudas o no estar en falta de pago en otras deudas, y, en otras palabras, ir cuidando mi perfil de crédito para que al momento de que ya quiera yo contratar una vivienda o comprar una casa, pues tenga el mayor enganche posible ahorrado, y dos, un perfil de crédito apropiado que me permita que, pues, se me autorice el crédito hipotecario con facilidad, ¿no? Ya casi acabando, ¿qué opinas tú sobre pedir un préstamo o pedir apoyo familiar para una adquisición de inmueble? Hay veces que algunas personas llegan y, ¿sabes qué? Pues yo junto con mi papá voy a meterle el dinero, o él va a sacar su crédito y pues yo le voy a estar pagando. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Bueno, definitivamente para la mayoría de las personas la compra de su casa, de un departamento, pues es la compra principal que a lo mejor van a hacer en toda su vida. Entonces, pues en la medida que yo me pueda llegar apoyos, pues es bueno. Por ejemplo, si mis papás me pueden apoyar con algo de recursos, ayuda, porque eso va a reducir mi monto de crédito. Y normalmente, pues estos préstamos que nos hacen nuestros familiares o conocidos, pues normalmente nos los dan en condiciones favorables, en cuanto a que a lo mejor no nos cobran interés o nos dan un plazo más extendido de pago, y pues todo esto redunda en beneficio pues del comprador, porque al final su inversión normalmente se va plusvaliciando en el tiempo, y también estas deudas en el tiempo, pues en términos relativos y en términos absolutos, en el sentido que se van amortizando, pues se van reduciendo, ¿no? Entonces a la larga pues hay un beneficio claro. Bueno, pues entonces, para terminar, de acuerdo a los siguientes puntos que te voy a mencionar, quisiera que tú me los acomodaras conforme a tú lo que veas que es más importante a lo menos importante al momento de adquirir. Estos puntos en sí todos son importantes, pero como no sé si como inversionista, como cliente final, llegan a cambiar muchísimo este orden de importancia. Por ejemplo, un punto sería la ubicación, el otro serían los acabados, el otro sería la construcción, las amenidades y al final el precio. ¿Cómo tú acomodarías entre esos? Sí, obviamente, pues
es como quien dice el mantra del sector inmobiliario, que los 3 factores más importantes son ubicación, ubicación y ubicación. Sí, claro. Definitivamente ese es el más importante. Y decíamos, si tenemos una ubicación en estas zonas de reconversión o transición de las que hablamos hace un momento, pues eso puede generar una mayor plusvalía en el tiempo. Después de eso, pues yo diría, después de la ubicación, pues me dices el precio, definitivamente. Sería el segundo factor, en el sentido de que el precio, pues sí hay que hacer un análisis comparativo contra alternativas cercanas o incluso en otras zonas para ver si no estamos pagando un precio fuera de mercado. Este mercado es bastante competitivo y con datos bastante abiertos, entonces es relativamente fácil comparar cuánto cuestan un precio contra el otro, ver si el metro cuadrado es equivalente o superior, inferior, etcétera. Y bueno, ya con base a esta ubicación y al precio, pues sí ya podemos discriminar con base a que si me ofrece mejoras acabados una o la otra, el tipo de construcción, si son materiales sólidos, confiables, durables, también las amenidades. Las amenidades es un punto interesante. Hay que cuidar que las amenidades pues no se vuelvan luego un costo de mantenimiento alto para los compradores, porque a veces el tener muchas amenidades puede resultar definitivamente agradable para vivir, pero normalmente conforme las amenidades van aumentando, pues también su costo de mantenimiento, que se traduce a veces en pagos mensuales de mantenimiento mayores, ¿no? Entonces sería un punto a considerar, pero definitivamente la ubicación es el primordial y el segundo en precio. Ok. Pues mira, yo creo que con esto ya tenemos suficiente ahorita. Si surgen algunas otras preguntas, pueden dejarlos acá abajo en la descripción del video. También voy a dejar toda la descripción de los diferentes libros que tiene publicado aquí Alberto y todo. Y bueno, pues Alberto, por agradecerte por tu tiempo, por respondernos a estas preguntas. No, pues muy amable, muchas gracias Álvaro, y pues espero que haya servido y que les permita a las personas hacer buenas decisiones de compra en sus bienes raíces. Claro que sí. Bueno, pues síganme en mis diferentes redes sociales, comuníquese conmigo para alguna información con algún otro desarrollo que ustedes estén interesados. También yo trabajo en diferentes desarrollos, como les venía platicando en otras publicaciones. Yo trabajo para Arpark y en La Bella. Bueno, pues hasta la próxima y muchísimas gracias por visitarnos. Hasta luego, buenas.